Vamos a ver hoy, como os comento, por qué no es falta de fuerza de voluntad lo que te impide bajar de peso, sino que es falta de claridad, ¿ok? Cuando una persona intenta bajar de peso, ¿qué es lo que suele hacer? Es pensar que va a tener que pasarlo mal, que sufrir, que poner mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad, y no es así, ¿ok? No es que necesites esforzarte mucho, sino que necesitas exactamente lo que necesitas. Es decir, necesitas algo que te funcione, algo que te permita sostener en el tiempo y que no sea un sufrimiento constante que por lo tanto acabes dejando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando es algo que te hace pasarlo mal, que te hace hacer cosas que normalmente no sueles hacer y te saca muchísimo de tu día a día, lo que vas a hacer es que no vas a poder aguantarlo, ¿ok? Es normal, ninguna persona aguanta una dieta estricta, una dieta muy pesada durante más de 2, 3 meses, ¿vale? Y si lo haces, acabas quemándote y acabas con problemas serios en cuanto a la alimentación, y es algo que realmente no tiene lógica. Entonces, deja de pensar que tienes que sacrificar, deja de pensar que tienes que pasarlo mal y empieza a ser consciente, es el primer paso, de que hacer dieta, por llamarle de alguna manera, es algo que no debería hacértelo pasar mal y que realmente debes de aprender a sostener en el tiempo, ¿vale? Y es lo que vamos a ver hoy exactamente, cómo hacer algo estricto que te dure 2 semanas y cómo hacer algo sostenible que te dure realmente durante meses, años y para toda la vida, ¿vale? Que es lo que yo enseño en el programa Adiós celulitis a todas mis clientas para que en vez de tener estos resultados de efecto rebote de gano peso, pierdo peso, gano peso, pierdo peso, gano peso, todo el rato así constantemente, puedas tener algo sostenible, ¿vale? Como por ejemplo Alicia, fijaros qué cambio ha tenido después de años estando con Herbalife, pastillas, dieta de los puntos, pues ha perdido ahí 15 kilos en 4 meses y ha aprendido a mantenerlo, ¿vale? Entonces esto es lo que os quiero enseñar y vamos a partir con esta base, ¿vale? Tienes que dejar de ver la dieta, como os comento, como algo malo, como algo estricto, sino que tienes que verlo como un hábito de vida, ¿vale? Cuando tú dices la típica frase de no, el lunes empiezo la dieta o en septiembre empiezo la dieta. Eso es una perspectiva errónea. ¿Por qué es una perspectiva errónea? Muy sencillo. Porque lo estás viendo como algo fuera de tu día a día, como algo que no es habitual. Y si es algo que no es habitual, no vas a sostenerlo en el tiempo. Entonces, no te tienes que centrar en algo que es puntual, sino en algo que es para toda la vida, ¿ok? Entonces, más vale ser completamente constante con algo al 70% que ser muy constante durante 2 semanas al 100%, pero luego estar al 20% porque tienes malos hábitos. Entonces, piénsalo, mucho mejor tener algo que te permita ir a comer fuera, que te permita estar con tu familia, pareja, etc. y comer bien a la vez, que algo que sea comer bien día a día, día a día, día a día, no me salgo de la dieta, no salgo a comer, estoy aburrido, estoy agobiado y lo acabo dejando. ¿Ok? Entonces, aprender a hacer el 80-20 es lo que os voy a enseñar hoy exactamente. Cómo poder el 80% del tiempo estar haciendo las cosas bien, el 20% disfrutar y así que no se te vaya de las manos y no te tengas que estar matándote de la ansiedad que tienes, ¿ok? Entonces vamos a ver exactamente un menú completo de lo que no deberías de hacer y lo que estás haciendo y de lo que sí deberías de hacer y te va a permitir realmente tener algo sostenible y algo que no te sea pesado, que cuando lo veas no digas, no tengo ganas de hacer esto, quiero que llegue otra vez verano, quiero que llegue que no sea el típico lunes, que no sea el típico septiembre, que realmente sea algo que puedas disfrutar, ¿ok? Entonces, vamos con eso. Buenos días, Ana. Vamos con eso. Vamos a realmente ver qué es lo que necesitáis, ¿vale? Y cómo diferenciarlo. Entonces, os voy a poner el primer ejemplo, ¿vale? Que sería la primera comida del día. Como os digo, es un menú completo, vamos a ir comida por comida, ¿vale? Y vamos a empezar, obviamente, con el desayuno, la primera comida del día, media mañana, merienda, cena, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera comida. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya mucha gente empieza saltándose la comida, empieza a hacer ayuno, que no es malo, si lo puedes aguantar, haz ayuno. Pero si no te gusta o te hace pasarlo mal, no hagas. No hagas nada que te haga pasarlo mal, ¿vale? Tienes que saber
sostener algo en el tiempo. Entonces, si te gusta hacer ayuno, perfecto. Si no lo aguantas o no te gusta, no lo hagas directamente. Entonces, lo que no deberías de hacer es empezar el día saltándote el desayuno o desayunando muy poco, ¿vale? Lo típico de, no, bueno, me salto un poco el desayuno, ya como a media mañana o a la hora de comer y así ya voy restando calorías, ¿no? No. Empieza bien el día, ¿ok? El desayuno es una comida importante que debes de hacer y debes de nutrirte bien para tener energía durante el día, durante tu trabajo, durante tengas que cuidar a tus familiares, hacer tus tareas. Entonces, empieza desayunando bien, nada de saltarte el desayuno, nada de quitar lo que es el pan, quitar alimentos. Empieza bien el día en vez de, por ejemplo, lo típico que hacen muchas personas a la hora de perder peso, desayunar una taza de café o desayunar un vaso de agua, que puedes hacerlo si no tienes hambre, está bien, pero te recomiendo que si tienes hambre, si eres una persona que de normal desayuna y cuando haces dieta te lo quitas, empieces desayunando, ¿vale? Te nutras bien, simplemente puedes escoger una fuente de hidratos, como por ejemplo 60 gramos de pan integral, 40-50 gramos de jamón dulce o serrano y tu café sin azúcar, ¿vale? El café importante que no sea con azúcar añadido, porque si no, ya empezamos el día ahí con un pico de insulina, con un pico de glucosa que no nos favorece en nada. Entonces, lo que podemos hacer es ese ejemplo de desayuno y podemos empezar ya saciándonos con algo nutritivo, ya con energía, ¿vale? Esto sería un ejemplo de lo que no debes de hacer y lo que sí debes de hacer. Y te preguntarás, ok, pero ojo porque ya empezamos con más calorías, 320, el otro solo tiene 200 calorías, ¿no? Sí, es cierto, pero ojo, vas a ver cómo va avanzando el día y cómo acabas comiendo muchas más calorías en la parte de la izquierda que en la derecha, ¿vale? Porque ahora vais a ver lo siguiente. Vamos a ir con la segunda comida. Cualquier duda que tengáis, me podéis ir parando, escribiéndome en el chat cualquier duda, ya sea de esto o en general, la voy a ir respondiendo todas, ¿vale? Aprovechar que tenéis aquí una persona que os va a responder cualquier duda que necesitéis. Vamos con la segunda comida, la media mañana, ¿vale? ¿Qué no deberías de hacer? Que aquí también es muy común saltarse la media mañana, ¿vale? ¿Por qué deberías de hacer media mañana? Pues porque es una herramienta para tú estar completamente saciada durante el día e ir a la comida con mucha menos ansiedad, ¿vale? Entonces, como os digo, lo que no deberías de hacer es saltarte la media mañana, dejarla aparte y pensar, bueno, ya voy a comer, ya tengo la comida, mejor me espero y luego ya veré, ¿no? Te recomiendo que hagas media mañana, ¿por qué? Porque te vas a quitar ese gusanillo, te vas a saciar previamente a la comida y por lo tanto, como vas a ir comiendo en rangos de 3 horas de diferencia, no te va a dar tiempo a tener mucha hambre, a tener mucha ansiedad y por lo tanto vas a controlarlo mucho mejor. Entonces yo siempre pongo 5 comidas a mis clientes, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, todo ajustado a las calorías que necesitan, porque si están 5 comidas pero son más, no sirve de nada sirve estar saciada si comes más calorías, ¿no? Aquí la cuestión del asunto es saciada, pero respetando las calorías que necesitas. Así pierdes peso y no pasas ansiedad, ¿vale? Obviamente de nada sirve hacer una dieta flexible si te pasas las calorías. Hay que hacer las cosas con cabeza, ¿no? Entonces, tenemos media mañana. Lo que vamos a hacer va a ser no saltarnos la comida, ¿ok? No te vas a saltar la comida. Y vas a, por ejemplo, utilizar un yogur, una fruta, algo ligero, algo que no tenga muchas calorías y que te pueda quitar un poco de el gusanillo, te pueda pues eliminar la pequeña ansiedad que te puede, que puedes ir a la comida, ¿no? De, ostras, tengo bastante hambre, y tengo miedo de luego tener más ansiedad. ¿Cada cuántas horas se debería de comer? Pues realmente, como te digo, en un rango de 3 a 4 horas entre comidas está perfecto. Ten en cuenta que, por ejemplo, una persona si desayuna por la mañana a las 8 de la mañana, la media mañana a las 11:30, la comida a las 2, la merienda a las 5:30, 6 y la cena a las 9, por ejemplo. Eso estaría de lujo. Y te vas a dormir, ponle que a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Así vas a ir saciado. Os recomiendo también que por la noche no estéis mucho rato activas, porque claro, ahí estás tiempo sin hacer nada, te empiezas a pensar, empiezas a
a tener ganas de comer cosas, pues simplemente por estar mucho rato, por ejemplo, viendo la tele con el móvil, con el TikTok, con los Reels. Entonces, obviamente, no te vas a ir a dormir, ¿no? Después de cenar inmediatamente, pero tampoco estar 2 horas ahí despierto porque es más probable que acabes picando, que acabes teniendo ganas de comer cosas que no deberías, ¿no? Entonces, como os comentaba, la media mañana sí que se debería de hacer, ¿vale? Simplemente una cosa ligera y vamos mucho más tranquilos a la comida, ¿vale? Y vamos a ir con la comida, que aquí es cuando empiezan los errores, es cuando empezamos ya con los falsos mitos, equivocaciones y empieza ya el declive, ¿no? Entonces, en la comida es muy importante que entendáis que de nada va a servir, por ejemplo, hacer una ensalada completa si luego los ingredientes de la ensalada son ultracalóricos. Y no solo hablo del aceite, ¿vale? Que es el principal error, echarle mucho aceite a la comida cuando cocinas carne, haces ensaladas. Eso para empezar, ya lo sabréis porque siempre lo repito, pero sobre todo me refiero a errores como echarle muchos frutos secos, echarle mucho queso, echarle... Al final, y tampoco mucho, piensa que entre el aceite, entre el queso, entre los frutos secos, entre la carne, que está bien, pero claro, eso son calorías, 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 y al final te acabas comiendo una ensalada de 800 900 calorías, que es lo mismo que comerte un menú del Big Mac. Entonces, claro, piénsalo, si te vas a comer 900 calorías, sé inteligente. No lo hagas con una ensalada que encima no te va a saciar, porque es eso. No es solo que te comas muchas calorías, es que no te sacia. Entonces, es la peor idea que puedes hacer. No hacer una ensalada, no digo que sea que sea malo, pero ¿cómo la haces? Es decir, por ejemplo, una buena ensalada sería una ensalada con base de lechuga, con una base de proteína, con carne, pechuga de pollo, hamburguesa de pollo o de ternera si quieres, ternera misma que realmente tenga pues una base de proteína. Atún, por ejemplo, al natural sin aceite. Luego le puedes poner, por ejemplo, lo que sería maíz sin azúcar añadido, lo remueves todo y ahí tienes una ensalada, por ejemplo, que le puedes añadir un poco de queso cottage, por ejemplo, o un queso que te guste, pero sin pasarte. Y no te recomiendo añadirle frutos secos porque al final son demasiadas calorías en total y realmente no tiene sentido, ¿no? Que le echemos tantas cosas porque al final se te van a ir las calorías. Entonces, ten en cuenta que a la hora de hacer una ensalada hay que tener en cuenta lo que le echas, ¿vale? Entonces, a ver, Esther comenta, yo por el trabajo desayuno 8:30, la media mañana son las 11, perfecto, la comida sobre las 3:30, estaría bien, sí, siempre teniendo en cuenta que luego a la hora de, por ejemplo, comer, o sea, merienda y cena, lo tengas bien estructurado, es decir, que te sacies, no pases ansiedad. Si pasas ansiedad ahí, es cuando tienes que revisar lo que estás haciendo. Cuando lo lleves bien, está bien, pero en el momento que veas, ok, ahí se me complica normalmente, ok, revisa lo que estás haciendo ahí, porque seguramente estás haciendo algo mal, ¿vale? Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos ahora con lo que es perdón, que no os he dicho la opción buena de comida. La comida, por ejemplo, lo que haría 100% es utilizar una fuente de hidrato, una fuente de proteína y una fuente de verduras, ¿vale? Por ejemplo, arroz, pechuga de pollo y un salteado de verduras a la sartén con spray de aceite que vas a mezclar con la carne para que esté más jugoso, esté más bueno y no sea un arroz con pollo seco de toda la vida, ¿no? Esa verdura salteada le va a dar como complemento, ¿no? Y como sabor al arroz, porque si no, obviamente va a estar muy soso y te vas a aburrir a los 2 días, ¿no? Entonces, como os digo, ser inteligentes y jugar bien con la combinación de alimentos. Vamos ahora con la merienda, ¿vale? Que es una comida que también, en general, todas las comidas, la única comida que no se suele saltar es la comida como tal, la hora de bueno, la que acabo de enseñar, ¿no? Las otras a veces, depende de la persona, pues se van saltando, ¿no? Entonces, la merienda, hay que tener en cuenta esto. Y es que no debemos de saltarnos la merienda, ¿vale? No tienes que saltarte la merienda, porque, tío, básicamente, cuando tú te saltas la merienda, es
el error más grave que hay. ¿Por qué? Porque piensa que viene la comida más importante, y no digo que es la que más tengas que comer, sino la más importante para ti, porque es cuando más ansiedad tienes por la noche, cuando termina el día, ¿no? Entonces, tienes que saber que la merienda va a ser algo que te va a ayudar muchísimo a controlar eso. Es como una media mañana. Pensar que la media mañana y la merienda son lo mismo, pero una es por la mañana y la otra es por la tarde. Entonces, sé inteligente, toma, por ejemplo, como antes, un yogur o una fruta. Puedes utilizar, como os digo, la herramienta más clave para mí, que son los arándanos, la fruta de los arándanos, que cada 500 gramos son 260 calorías. Yo lo recomiendo mucho. O, por ejemplo, lo que os he planteado, ¿no? Arándanos con yogur, por ejemplo, un yogur desnatado 0% no tiene apenas calorías, lo mezclas con arándanos y puedes comer dos yogures con... No te vas a comer medio kilo porque es que ni vas a poder, pero imagínatelo, si no vas a poder, eso significa que luego la cena no vas a ir con ansiedad. Y luego de cenar, utiliza también esos trucos de alimentos dulces como por ejemplo esos arándanos, ¿no? Entonces... Simplemente lo que vais a tener en cuenta es eso, utilizar la merienda como herramienta y no os la saltéis, ¿vale? Al final, todo esto no va enfocado a algo puntual, sino va enfocado a lo que os dé resultados a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, aplicando todo esto, fijaros Isabel, desde el punto en el que partía, ¿vale? Que me comentaba que toda su vida había sido una lucha constante con el peso, porque rebotaba constantemente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo este tipo de dieta, ¿no? El tipo de dieta estricto, ¿vale? Entonces, como os comento, al final no se basa en hacer algo estricto, sino en hacer algo sostenible, ¿vale? Entonces, como os digo, Isabel, por ejemplo, venía de este tipo de dietas estrictas, empezaba desde punto de partida. Toda mi vida ha sido una lucha constante con el peso. Luego empezó a realmente tener algo sostenible que le gustara y pudiera mantener en el tiempo y fijaros los resultados. 1,8 kg en los 2 primeros días, luego 13 kilos que llevaba ya en total, luego mira que si me empiezo a poner ropa que la tenía en el fondo del armario, ¿vale? Al final el enfoque es este, ¿vale? Que realmente podéis mantenerlo a largo plazo y que no sea algo puntual. Entonces, vamos ahora con lo que es la última comida, ¿vale? La última comida del día, que es la más importante y en la cual aquí normalmente es cuando se desmadra, cuando se te van las calorías, cuando se te va todo lo que estabas haciendo bien y pierdes todo el progreso. Entonces, importante, vamos a controlar bien aquí todo. Vamos a ser conscientes de que llevamos todo el día haciendo bien las cosas, ¿vale? Y vamos a llevarlo bien. Lo primero, no quiero que hagas una cena ligera, ¿vale? Aquí el error más común es no, por la noche como poco, por la noche como ligero, por la noche nada, un yogur, una fruta y me voy a dormir. Si lo puedes hacer y mantenerlo, perfecto. Pero como al final sabes que quieres perder peso, sabes que estás en el grupo, te estás conectando a estas llamadas y no tienes los resultados que te gustaría, te recomiendo que no sigas haciendo eso porque al final es el error, el patrón más común que veo en todas las mujeres que intentan perder peso y no lo consiguen, ¿vale? Entonces, no utilices una comida ligera, ¿vale? Tú al final tienes unas calorías totales, si las respetas, no importa que comas cantidad, no importa que comas pasta, no importa que comas en la cena no importa lo que comas, importa que no acabes pasando esas calorías. Entonces, no deberías de comer algo ligero y luego pegarte el atracón de tu vida, como ya sea comerte chocolate, comerte, picar de absolutamente todo, ir a la nevera y arrasarla, comer patatas, absolutamente todo, ¿vale? Lo que sabes que no debes comer, pero como acabas de comer una verdurita y un brócoli, te acabas pegando el atracón de tu vida y acabas arrasando a la nevera, ¿no? Entonces, luego de cenar, lo típico de que, bueno, nada, me he quedado saciada, uy, te empieza a venir el gusanillo, las ganas de comer y acabas haciendo lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces, como os comento, en vez de comer algo ligero, y luego pegarte el atracón de tu vida, sé inteligente y come primero bien, sáciate y así luego no vas a tener hambre de comer y vas a respetar esas calorías, ¿vale? Entonces podemos utilizar, como os comento, una fuente de hidratos como por ejemplo son 70 gramos de pasta y sí,
comes pasta por la noche, no pasa nada. Fíjate, Juani, justo hicimos el reto este lunes y martes pasado, hace una semana. Fijaros, Juani, por ejemplo, que me enviaba este mensaje. Hola, ¿cómo es posible? Bajo de peso comiendo carbohidratos. Y acabo perdiendo 500 gramos en 2 días. Para que veáis que es real, se puede comer pasta y puedes perder peso a la vez. Y si pasta por la noche, pasta a las 9, a las 9:30 de la noche, puedes comerlo, no te preocupes. Es un falso mito de toda la vida porque al final piensa que las calorías totales son lo que marca si tú pierdes peso o no, ¿vale? Entonces, como os digo, 70 gramos de pasta. Vamos a mezclarlo con atún sin aceite añadido, atún al natural, ¿vale? No el típico con aceite añadido, sino al natural. Y lo vamos a mezclar con tomate, ¿vale? Ya sea tomate en trozos o tomate frito sin aceite añadido, ¿vale? Importante aquí que no le pongáis el típico que es con aceite añadido. Fijaros mucho en el contenido de los alimentos, ¿vale? No es lo mismo que tú te hagas esta pasta con atún con aceite y tomate frito con aceite que lo hagas con atún sin aceite y tomate sin aceite. Va a marcar la diferencia porque son 300-400 calorías, que eso es tu déficit calórico. Por ejemplo, ponle que necesitas 1500 y te lo tomas con aceite y con aceite, el atún y el tomate. Te comes 1900. Sin embargo, te lo comes sin aceite, el atún y el tomate. Te comes esas 1500, las respetas y si no, te las pasas. Para que tengáis en cuenta que al final estar en déficit no es matarte a estar pendiente todo el día, pero sino plantearlo de manera inteligente, ¿vale? Escoger bien los alimentos, saber que al final es ser una persona inteligente, una persona que es espabilada, sabe cómo gestionarlo, en el sentido de que al final tú tienes unas calorías. Esto es pura ciencia, al final es pura ciencia. Una persona, por ejemplo, Marta necesita 1700 calorías. Si las supera, sube de peso. Y si no las supera, las mantiene o come menos, 1600, pues está en déficit calórico. Y el cuerpo identifica que Marta está en déficit calórico. Ostras, tenemos que bajar de peso. Vamos a utilizar la grasa como energía, vamos a utilizar la energía en general para producir esa bajada de peso y por lo tanto que todo esté en orden. Entonces, lo primero, ¿sabes las calorías que necesitas para perder peso? Si no sabes eso, empezamos ya sin el punto inicial, que es saber lo que necesitas. ¿Por qué? Porque si tú respetas eso, tú ya bajas de peso. Pero claro, si no lo sabes, un día bajas, un día subes, un día mantienes, el otro día subes más, el otro día vuelves a bajar, te preguntas por qué no vas en orden, te frustras, lo dejas, acabas teniendo ansiedad. Entonces, tienes que tener cabeza, tienes que saber lo que estás haciendo. Primero, ¿cuántas calorías necesito? Segundo, ¿qué alimentos estoy escogiendo? ¿Por qué escojo alimentos que son saludables pero tienen muchas calorías? Sé consciente cuando vayas a comprar de lo que compras. Si compras un tomate natural, sí, natural, pero mira el aceite que lleva, mira las calorías que lleva. Claro, ahí ya estás desperdiciando muchas calorías y encima te piensas que lo haces bien. Eso es lo peor, que te frustras. Porque cuando uno se esfuerza y no tiene resultados, es una sensación que no gusta, ¿no? Que dices, ostras, me estoy esforzando y veo que mi vecina tiene 10 kilos menos que yo y encima come lo que quiere. Bueno, igual no es que coma lo que quiere, es que sabe hacer bien el 80-20 y simplemente lo que hace es escoger bien los alimentos, respetar sus calorías y una vez, 2 veces a la semana puede ir a comer fuera, puede ir a cenar, puede comer, puede merendar algo que le guste, algo dulce, algo más que no sea tan de dieta, por llamarle de alguna manera, y realmente puede disfrutar. Entonces, quiero que entendáis que el hecho de perder peso lleva muchos años vendiéndose como dieta estricta nutricionista de mi pueblo, que me pone un papel y me pone a comer salmón y lechuga, pero al final sabéis perfectamente, porque el 90% de las que estáis aquí habréis hecho dietas con nutricionistas o dietas estrictas, que eso no funciona. Y no es que no funcione, porque funcionar funciona, obviamente, 2 semanas, pero tú lo que necesitas es algo para siempre. Entonces, no te ciñas a hacer cosas que no te han funcionado ya,
Porque si algo no te funciona, no sirve de nada repetirlo. Porque lo dejes en verano y luego en septiembre digas, va, en septiembre vuelvo a hacer lo que estaba haciendo antes. Claro, pero ¿qué pasa? Que llega diciembre y estás hasta el moño de hacer lechuga, acelga y salmón y repite por por la cena y el día siguiente lo mismo y estoy cansado de hacer esta dieta. Entonces, piénsalo. Primero, deja de hacer lo que no te funciona. Segundo, empieza a hacer cosas que no hayas hecho antes y que te puedan realmente dar esa estabilidad. Porque al final perder peso es algo estable. Tú, una mujer cuando pierde peso llega a su peso ideal y luego lo que tiene que tratar es de mantenerlo a largo plazo, porque no es lo mismo llegar al objetivo que mantenerlo. Siempre es mucho más difícil mantenerlo. Llegar al objetivo puedes llegar con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, haciendo algo estricto, pasándolo mal, pero piénsalo, a la hora de empezar algo, ¿tú te ves haciendo eso de aquí 5 años? ¿Tú te ves haciendo eso de aquí 4 años? Yo estoy seguro que, por ejemplo, Alicia, que os enseñaba antes, con lo que está haciendo ahora es lo que va a hacer de aquí 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque al final yo no le he enseñado una dieta exacta. Yo no le he dicho, tienes que comer, o sea, sí que le he dicho obviamente lo que tiene que comer, pero yo no le he dicho, para tú bajar de peso 20 kilos y mantenerlo para siempre tienes que comer esto siempre, no. Yo le he enseñado cuáles son sus calorías, qué alimentos son más inteligentes de escoger, cómo mantenerlo en el tiempo y así puede mantenerlo para siempre. Porque si yo le doy un papel que se lo imprime, se lo pega en la nevera y lo hace de lunes a domingo, lo que pasa es que el papel lo acaba tirando a la basura, porque eso no es sostenible. Entonces no te centres en que te den la dieta mágica, sino en aprender algo a largo plazo. Porque la única diferencia entre una mujer que lo mantiene y tú y una mujer que no lo mantiene es que tú no has aprendido. El hecho de perder peso y mantenerlo no se hace, se aprende. Primero lo aprendes y en el proceso lo vas consiguiendo. Y en el proceso también lo vas aprendiendo. Y llega un punto en el que estás en tu peso ideal y como has aprendido a mantenerlo, ya no te tienes que preocupar por en septiembre ir a tu... Y en julio, en junio, en agosto, estás con tu peso ideal y lo mantienes realmente. Entonces, quiero que el concepto de dieta, por llamarlo así, porque es como se identifica, pero no es una dieta, porque dieta es algo de días, es algo de semanas. Un estilo de vida, como lo llamo yo, es algo que aprendes y mantienes para siempre. Y no tienes que preocuparte por el siguiente verano, por el lunes, el famoso, no, el lunes empieza, no. No tienes que preocuparte por si el lunes empiezas o no. Simplemente lo que haces es sostener eso, comer un día fuera, cenar un día fuera, pero como sabes cuáles son tus calorías y cómo realmente combinarlo, es algo disfrutable, algo llevable, algo sencillo. Entonces, dejar de identificar la dieta, la alimentación como algo malo y empieza a entender que es un estilo de vida que tienes que aprender y te va a llevar realmente poco tiempo aprenderlo, es simplemente que no tienes la información. Y cuando tú no sabes que no sabes algo, pues es muy difícil, obviamente, ¿no? Cuando yo no sé algo y no sé que no sé esa cosa, pues es muy difícil, pero aquí te estoy explicando bien exactamente cuál debería de ser el enfoque. Entonces, por ejemplo, este menú completo que os he puesto sería un ejemplo. Si tú esto lo haces por 7 días seguidos, pues te vas a cansar porque no vas a hacer cada día lo mismo, ¿vale? Entonces, os he preparado dos menús más completos para que podáis tener más ejemplos y podáis aplicar esto durante 3 días y luego me vengáis y me digáis, ok, Ibai, he tenido estos resultados, he aprendido a mantenerlo o he aprendido, al menos que tengáis un poco la idea de cómo realmente se estructura un estilo de vida que pierdes peso y comes cosas que te gustan y luego ya pues puedes incluso combinar con otros alimentos que te gusten. Yo ahora, o sea, tengo clientas que incluso han aprendido a hacerlo tanto que simplemente me comentan, mira, yo ahí puedo añadir este alimento y lo combino con esto y añaden comidas nuevas cada semana a su dieta, van a comer fuera sin problema, entonces... Como os digo, os he preparado dos menús más. Ahora cuando envíe la grabación de la llamada, no os vayáis aún de la llamada que os voy a explicar algo importante y para que tengáis el regalo. Os voy a dar lo que os digo, estos dos menús, ¿vale?
Ahora enviaré en media hora la grabación de la llamada y os enviaré el link para que me pidáis los menús por privado, ¿vale? Para que me enviéis un mensaje y os envío los menús completamente gratis sin compromiso, ¿vale? Os los mando en un PDF que tengo preparado para las que simplemente me cliquéis en el enlace que os pondré, envíame un mensaje aquí, pam, y os sale el mensaje ya hecho, simplemente le dais a enviar y os lo mando al momento, ¿vale? Entonces, como os digo, os voy a mandar dos menús de este tipo y así los podréis aplicar y hacer vosotras mismas en vuestro día a día. Y lo que os quería comentar finalmente, muy importante para que os funcionen y que realmente podáis bajar de peso haciendo esto, es que seáis conscientes de lo que estáis haciendo. Es decir, que no hagáis el menú porque os lo he dicho yo, sino siendo consciente de lo que coméis, de por qué escojo este alimento, de por qué como esto, lo otro, porque ahí es cuando vais a entenderlo. Yo a mis clientas no les digo, mira, haz esto y ya está, no. Yo les digo, cuando hagas el proceso de hacer esta alimentación, estos alimentos, mira qué alimentos comes, mira por qué te pongo esto por la mañana, por la media mañana, por la comida. Y ahí vas a aprender a hacerlo tú también para luego ya no necesitar mi ayuda. Vas a poder hacerlo por ti sola. Vas a aprender a cómo estructurarlo bien. Entonces, aprende las cosas. Porque si tú, cuando aprendes a conducir un coche, por ejemplo, no entiendes el proceso, qué son las marchas, cómo realmente funciona todo, luego te vas a olvidar y te vas a estrellar. Entonces es lo que te pasa con la dieta también, que haces una dieta pautada, la hago, bajo de peso y luego te estrellas. ¿Por qué? Porque no has aprendido el proceso, no has aprendido, no has entendido por qué tu cuerpo ha bajado de peso. Entonces... Es muy simple. Aprende el proceso. Cuando hagas los tres menús que te voy a mandar, intenta no, es muy sencillo. Y es la explicación de esta llamada. Aprende realmente a por qué estás haciendo eso, que es básicamente para respetar tus calorías y disfrutar a la vez. Y cuando lo integres, cuando entiendas realmente por qué haces eso, vas a poder hacerlo ya a largo plazo, a incluso hacerlo por tu cuenta, incluso pautarte un día de dieta por tu cuenta, que bueno, eso ya es algo más avanzado, pero simplemente vas a poder empezar a hacer tus pequeñas combinaciones, incluso hacer esta dieta durante una semana entera, rotando un día esta, un día esta, un día esta, y te aseguro que si lo haces vas a perder. Porque ojo que es muy importante, de nada te sirve conectarte a esta clase si luego no haces nada, si luego no pones la práctica. Yo aquí os soy completamente sincero, de nada sirve la teoría si luego no aplicas la práctica. Hay mucha gente que se sabe toda la teoría pero luego si no pones en práctica, de nada sirve saberte todos los ejercicios del gimnasio, ¿no? Si luego no lo pones en práctica. Entonces, los mayores consejos que quiero que te lleves hoy es, uno, la dieta no es dieta, es un estilo de vida que aprendes a mantener a largo plazo y que simplemente disfrutas, aprendes el proceso y cuando lo has aprendido y has llegado a tu peso ideal, lo mantienes para siempre. ¿Vale? Entonces, sé consciente de lo que haces en el día a día. Lo segundo es que os voy a enviar, como os digo, estos menús y quiero que no solo los hagáis, sino que aprendáis por qué estáis haciendo esto y que realmente comprendáis la diferencia de hacer cinco comidas, disfrutarlo y no tener ansiedad de simplemente comer tres comidas al día y pasarlo mal. ¿Vale? Y lo tercero, como os digo, ahora os mando el enlace. Me escribís ahí, me lo mandáis. Ibai, quiero que me envíes los tres menús, te los enviaré al momento y así los podrás aplicar, ¿vale? La semana pasada hicimos el reto. Quiero que sepáis que hubieron, bueno, ya os lo mandé por el grupo, pero hubo gente que perdió 500 gramos, un kilo 500. Entonces, como os digo, de nada sirve que votéis, por ejemplo, que queréis el reto y luego no lo hagáis. O que me pidáis los menús y no lo hagáis. Entonces, os pido que de verdad podáis aplicar esto, aprendáis y veáis que funciona y así tendréis realmente esa motivación, esas ganas, esa esperanza, que es lo más importante, la práctica, ¿vale? Entonces, aplicarlo y de verdad, yo os estoy dando literalmente lo que necesitáis para perder. Entonces, si no lo hacéis es porque no queréis perder peso, pero yo os estoy dando exactamente lo que necesitáis para perder. A veces cuando te dan algo de manera gratuita no lo valoras porque
lo percibes con menos valor. Pero si tú eres consciente de que esto, aplicándolo, te va a hacer perder peso, lo vas a hacer. ¿Vale? Entonces, como os digo, cualquier duda que tengáis, me quedo ahora 30 segundos si me escribís alguna duda por el chat, la respondo. Y ahora voy a mandar en media hora la grabación de esta clase, que se procese, la mando, y os voy a mandar los tres menús, me los solicitáis por WhatsApp y os los mandaré durante el día de hoy, ¿vale? Así que el próximo día, la próxima clase, vamos a ver más sobre esto, que podáis cada vez integrarlo más, ¿vale? Y que lo tengáis mucho más claro. Cualquier duda, como os digo, me podéis escribir también por privado, os responderé sin problema durante el día de hoy. Y vamos con la siguiente clase. Espero que os haya servido muchísimo y que realmente os ayude ver exactamente qué es lo que no debéis de hacer y qué es lo que sí debéis de hacer para que esto sea algo sostenible, ¿vale? Que es lo que queremos, que esto lo podáis mantener para siempre. Así que nos vemos en la siguiente clase. Espero que os haya encantado y nos vemos ahora por WhatsApp, que os mandaré la clase repetida y los menús, ¿vale?